¿Por dónde empiezo a leer a Carl Gustav Jung? ¿Existe un orden sugerido para adentrarse en su obra sin perderse en su complejidad? Muchos se sienten atraídos por Jung por intuición. Quizá escuchan sobre los arquetipos, el inconsciente colectivo o la sombra, y algo resuena en lo más profundo. Pero apenas abren uno de sus libros, se dan cuenta, esto no es lectura ligera. Carl Jung es un universo en sí mismo y no hay una única puerta de entrada. Sin embargo, sí hay caminos que hacen la travesía más clara. Te guiaré paso a paso por un orden sugerido para sumergirte en la obra de Carl Jung, tanto si vienes desde el arte, la espiritualidad, la psicología o desde una crisis existencial. Así pues, la primera recomendación, o sea, lo primero no es Jung, es sobre Carl Jung. Antes de sumergirse en sus textos originales, recomiendo empezar con biografías y libros introductorios que expliquen sus conceptos en lenguaje accesible. Uno de los mejores es Jung, una biografía, de Baer, o la más breve, de Anthony Stevens. También puedes empezar con El hombre y sus símbolos, donde Carl Jung escribió el primer capítulo con un lenguaje más accesible para el lector común, y sus discípulos desarrollaron los demás. Este libro es ideal porque parte de imágenes y símbolos en correspondencia con el alma. La segunda recomendación, leer a Jung no es solo adquirir conocimiento, sino transformarse. Prepárate porque vamos a explorar el orden interno y simbólico que puede guiarte para iniciarte en su obra y en ti mismo. Por ende, tu primer libro de Jung no debe ser el más complejo y al mismo tiempo debes apoyarte en entrevistas, conferencias y otros contenidos junguianos. ¿Por qué empezar así? Porque Jung, aunque místico, fue un científico y sus conceptos necesitan aterrizarse primero con claridad. Solo así los símbolos empiezan a hablarnos en sueños. La tercera recomendación, no tengas prisa. No tengas prisa, ni seas impaciente. Lo primero es sentir familiaridad con sus conceptos y, en consecuencia, tu primera aproximación sería, o serán, mejor dicho, los siguientes libros de Carl Jung: La psicología del inconsciente, tipos psicológicos, la dinámica del inconsciente y símbolos de transformación. Estos textos analizan la estructura de la psique, el conflicto entre lo consciente e inconsciente, los complejos, los tipos de personalidad y las imágenes simbólicas que transforman el alma. Son textos más técnicos, pero fundamentales si quieres entender la base de su psicología. Por ello requieren más atención, pero a cambio ofrecen claridad profunda sobre ti mismo. Después de conocer el cuerpo central de la psicología junguiana, se pasa entonces al nivel iniciático, donde las líneas de investigación son la alquimia, la religión y el alma. Aquí Carl Jung deja de ser solo psicólogo y se convierte en un buscador espiritual. Si resuenas con el simbolismo, esta es la etapa clave, donde se busca entender el alma humana en proceso de individuación. Los textos claves son Psicología y Alquimia, Mysterium Conjunctionis, Aion y Respuesta a Job. En estos textos, Jung explora el alma en diálogo con la alquimia, el cristianismo y el gnosticismo. En Aion, Jung habla del arquetipo del sí mismo, el Cristo interior y la sombra colectiva. En Respuesta a Job, analiza a Dios desde una mirada psicológica y simbólica. Esta etapa no es intelectual, es transformadora. Si llegas aquí, los sueños te hablarán distinto. La psique empieza a transmutarse en un sentido alquímico. Después de la etapa iniciática se encuentran los libros de Jung o del Jung místico, poético y visionario. Esta etapa del Jung místico, poético y visionario, pues ya no estamos en el terreno de la teoría, sino de la experiencia visionaria. Es el momento de leer, por un lado, el libro rojo, el diario visionario de Jung durante su noche oscura del alma, y por otro, recuerdos, sueños y pensamientos,
su autobiografía espiritual, que es el libro donde resume su vida y su obra. De hecho, muchas personas leen primero este libro, pero para tener una mejor comprensión es mejor volver a leerlo antes de leer el libro rojo. En cualquier caso, ambos libros muestran a un Jung vivo, vulnerable, con una búsqueda profunda que lo lleva a los límites de la razón. Estos libros no se entienden, se sienten. Leer el libro rojo es como entrar en una especie de oráculo ilustrado, donde el alma te susurra desde arquetipos y figuras míticas. Carl Jung aquí no enseña, sino que revela. La etapa final sería leer los libros negros, que son los fundamentos del libro rojo, pero tras haber leído y analizado el libro rojo. En cualquier caso, este orden de lecturas que sugiero no sigue un orden lógico ni lineal, ya que leer a Jung no es escalar una montaña, sino girar en una espiral. Lo que no entendiste hoy, pues lo comprendes dentro de un año, tras un sueño o una experiencia simbólica. Sus libros son como espejos. Cada vez que vuelves, eres otro y por lo tanto lees distinto. Acepta no entender todo. Deja que el símbolo trabaje en ti desde lo inconsciente. Muchos lectores abandonan a Jung por querer comprenderlo todo de golpe. Error. Jung es alquimista y la alquimia es lenta. Su lectura no es lineal, es sincrónica. Llega cuando lo necesitas. Por ende, Carl Jung no es solo un autor, es un buscador, un empírico, un alquimista y un viajero al encuentro de su alma. Su legado no son los conceptos, sino una actitud, observarse, dialogar con el inconsciente, integrar la sombra y avanzar hacia el sí mismo. Leerlo es, en el fondo, un acto iniciático, y como toda iniciación, requiere tiempo, entrega y misterio. El orden que te compartí no es una receta, sino un mapa simbólico. Puedes seguirlo o dejarte llevar por la intuición, por tu intuición. Lo importante es no ir en busca de respuestas rápidas, sino permitir que su obra te transforme lenta, profundamente, como la semilla que cae en tierra fértil. Y un día, sin darte cuenta, observarás que Carl Jung no era un autor allá afuera, sino un símbolo vivo dentro de ti. Pues empezar a leer, eso siempre es importante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.